Bendiciones, es un privilegio una vez más poder estar en este su espacio, Reflexiones Dominicales de la Iglesia La Paz. Hoy vamos a estar reflexionando o meditando en el Salmo 20, en donde encontramos un tema muy importante, y el tema que encontramos ahí es que nuestra vida debe estar puesta solo en Dios. Es que si confiamos en el Señor, la victoria es segura, pero si confiamos en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. El capítulo 20 del Salmo, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Este salmo nos enseña algunos principios maravillosos. El primero de ellos es que la vida de oración es manifestación de dependencia en el Señor. Este Salmo 22 quizás fue escrito en un momento muy importante, militarmente hablando, para la vida de Israel. Se iba a enfrentar a un enemigo poderoso, a un enemigo que tenía tecnología más avanzada que la que ellos tenían, que la que Israel tenía. Entonces, aquí podemos ver en este Salmo 20 que el sacerdote, el pueblo, el rey van al tabernáculo de reunión. El rey David va al tabernáculo de reunión a clamar al Señor, a pedirle fuerza al Señor. Y eso es lo que nos encontramos en este Salmo. Es como el pueblo clamando por su rey, para que el Señor le dé gracia, le dé sabiduría y le dé la victoria. Quizás a la batalla a la que pronto estarían expuestos es la que se describe en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, una batalla contra los amonitas. Pero vean ustedes lo interesante de este salmo. Versículo 1. Al director musical, Salmo de David. Como decíamos, hay una gran probabilidad que aquí el rey David está orando silenciosamente, está ahí en el tabernáculo de reunión clamando al Señor. Pero el sacerdote y el pueblo piden que su oración sea escuchada. Están clamando juntamente con el rey para que el Señor escuche la oración de David. Y eso es lo que continúa diciendo el versículo 2. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el Señor del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Vemos aquí cómo el salmista está seguro de que Dios enviará ayuda al rey. Y continúa diciendo en el versículo 2 que desde Sión te dé el apoyo. Pero hay algo más que el pueblo y quizás el sacerdote pide a favor de David. David quizás está ofreciendo un sacrificio al Señor porque está buscando la dirección y la ayuda de Él, porque el enemigo está ahí esperando enfrentarse con Él. Entonces David ofrece un sacrificio, un holocausto, y vean la oración que hacen a favor de David. Versículo 3, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte sus holocaustos. Pero además piden para que los planes del rey tengan éxito, para que la victoria sea contundente en esa batalla. Y por eso es que ellos dicen en el versículo 4 lo siguiente: que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Y quiero que nos vayamos de una vez al versículo 9, en donde se cierra este precioso salmo con las siguientes oraciones: concede, Señor, la victoria al rey. Responde cuando te llamamos. Este salmo nos muestra que podemos orar a Dios en tiempos de problemas y no hay problema que pueda impedir que Él nos escuche. Se ve que el pueblo está orando junto con su líder ahí, con David. Queridos hermanos, es muy importante que como iglesia, que como pueblo de Dios, veamos este principio que tenemos aquí en este salmo maravilloso.
No solo dejemos a nuestros líderes que clamen al Señor, sino que también todos nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de clamar al Señor para que Él dé gracia, sabiduría, para que el Señor pueda hacer su voluntad por medio de nosotros en este lugar en que nos ha puesto para que nos desarrollemos. Por eso, queridos hermanos, la vida de oración es una manifestación de dependencia en el Señor y muestra total confianza en que en Él estamos seguros. De ahí, queridos hermanos y hermanas, les animo entonces a participar en nuestros cultos de oración para que juntos como iglesia podamos clamar al Señor. Da mucha tristeza que el culto en el que menos asistencia hay es en el culto de oración. Y es uno de los cultos quizás más importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos y buscamos el rostro del Señor, estamos diciendo: Señor, nosotros somos incapaces de hacer tal o cual cosa. Necesitamos tu auxilio, necesitamos tu ayuda. Tal como vemos al rey David orando, pero también al pueblo clamando para que el Señor escuche al rey. Amados hermanos, la dependencia en el Señor, entonces, debe llevarnos a ofrecer culto. Pero quizás nos preguntemos qué es el culto. Quizás una reunión que cada domingo vamos allí a la iglesia y cantamos, y eso es el culto. En parte eso es, pero el culto es un acto del creyente, de usted como creyente, de yo como creyente, que muestra plena confianza en el Señor, ya que Él nos ha salvado y por tanto solamente Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Y también el culto es muestra de la seguridad que nosotros tenemos de que Él nos va a sacar adelante. Y eso es lo que encontramos en los versículos 5. Vean ustedes lo que dice aquí. Nosotros celebraremos tu victoria en un culto a Él, y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Es que, queridos hermanos, el Señor es nuestra bandera. Por eso es que nosotros nos reunimos para rendirle culto solo al Señor. Vean ustedes que aquí el pueblo, juntamente con el rey, están celebrando culto al Señor antes de ir a la batalla. Ni siquiera han enfrentado al enemigo todavía, pero ellos están seguros que el Señor les dará la victoria. Por eso es que están celebrando y alabando mediante un culto al Señor. Y continúa el versículo 5, que el Señor cumpla tus peticiones. El versículo 6, ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Ahora sé. Vean esa declaración, es una declaración de seguridad que la oración ha sido escuchada. ¿Recuerdan lo que hizo Israel cuando cruzó el mar y el Señor los había salvado ya de la esclavitud de Egipto y los había liberado del ejército del enemigo y había destruido totalmente a Faraón y a sus hombres ahí, a su ejército en el mar? Ellos dieron culto al Señor por haberlos liberado de la esclavitud, de la muerte. Y ellos cantaron al Señor. Recuerdan Éxodo 15, cantaré a mi Señor, pues Él triunfó con gloria, al caballo y al jinete echó en el mar. Jehová es Dios, mi fuerza y mi canción, ahora es victoria para mí. Jehová es Dios y yo le alabo, Dios de mis padres, y lo exaltaré. Qué maravillosa expresión de gozo ante la manifestación del Señor. La victoria la da el Señor. Les invito entonces a que juntos podamos reunirnos, queridos hermanos. Recuerden que nosotros alabamos al Señor porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Ahora, por la obra de Cristo en la cruz, por la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros hemos sido salvos del pecado. Clamamos a Él también porque nos ha dado las victorias en diferentes ámbitos de la vida. En la pandemia hemos podido ver cómo el Señor nos ha guardado y nos ha librado. Pero también rendir culto al Señor expresa toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en que le esperamos
esperamos que el Señor venga por nosotros y ahí se cumplirá lo que dicen las Escrituras: los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados para estar con el Señor para siempre. Por eso venimos, para agradecer al Señor por su obra hecha a nuestro favor, porque sin merecerlo Él nos ha dado vida. Veamos ahora entonces el último principio que encontramos en los versículos que ya leímos anteriormente. Y este último principio nos dice que debemos tener cuidado de cuál es el objeto de nuestra confianza, ya que de eso depende la victoria. Estos versículos expresan una idea fundamental de la Biblia. La verdadera fuerza del pueblo de Dios no radica en la eficacia de sus métodos, de su inteligencia, de su propia fuerza, de sus esfuerzos humanos, sino en el poder del Señor y en la ayuda que procede de Él. Por eso es que el salmista dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Las naciones desarrolladas en la época de David, en la época que se escribió este salmo, usaban carros, caballos en las acciones militares, en la guerra, mientras que los israelitas sencillamente poseían un arsenal mucho más primitivo. De ahí que confiaban solo en el Señor para obtener la victoria. Es más, el Señor le había indicado a Moisés con toda claridad que no compraran caballos ni que se hicieran de carros de guerra, porque Él les daría la victoria. Versículo 8 dice: ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Uno de los momentos más peligrosos de la vida de David fue cuando se enfrentó a Goliat. Y vean, quiero leerles cuál era el equipo que este gigante llevaba antes de enfrentarse o cuando se enfrentó a David. Eso lo encontramos en 1 Samuel 17, versículo 4. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Tenía una estatura de casi 3 metros. Vean usted qué alto ese hombre. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. Tenía también era de bronce, como lo eran sus polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba el hombro. El asta de la lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los hijos de Israel y los desafió. Y les dijo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee contra mí. Y bueno, David llega por instrucciones de su padre a dejarle comida a sus 3 hermanos que eran parte del ejército de Saúl, y allí se da cuenta de esta situación y él decide ir a enfrentarse a ese gigante, un muchacho. Y vean la fe que este muchacho tiene y cómo le responde a Saúl cuando le dice: no, hombre, este es un hombre de guerra y tú eres un muchacho. Recuerdan que David se había enfrentado a leones y a osos y en la fuerza del Señor, según él nos lo narra, derrotó a esos animales, a esas fieras. Por eso es que David le contesta a Saúl: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: está bien, ve a luchar con este hombre, y le puso el equipo que un soldado israelita usaría para ir a la guerra. Pero a David le incomodó y se quitó ese equipo. Y vean lo que hace David. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolso de pastor. Luego agarró su honda y se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero, y le echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero vean lo que contesta David a este gigante.
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí, reconocerá que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metió la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar espada. Qué historia más maravillosa que nos recuerda cuál debe ser el objeto de nuestra fe. Queridos hermanos, no olvidemos que si confiamos en el Señor, la victoria es segura. Pero si confiamos en nuestras fuerzas, fracasaremos. Quizás podemos ser tentados a confiar en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, en nuestros contactos para resolver situaciones difíciles. Esto es muy peligroso porque pueden conducirnos a una falsa seguridad. Mientras que si depositamos toda nuestra confianza en el Señor, Él nos guardará y nos dará la victoria. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos porque en tu amor y en tu misericordia hacia nosotros te has dado a conocer. Nosotros somos testigos de tu poder, ya que nos has dado la victoria muchas veces. Quizás algunas veces llega a nosotros la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades o en algún contacto que creemos que puede ayudarnos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que toda nuestra esperanza y confianza esté puesta solo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.